Vamos a ver la clase de candidiasis. Ya vimos algunas partes de esta clase. En la clase de candidiasis, candidiasis vaginal, sí, vimos algunas cosas, pero vamos a tener que verlas porque aparecen los objetivos. Se me olvidó el puntero, así es que vamos a estar. Si se recuerdan, en la clase hablábamos de que Cándida, vamos a hablar de Cándida en general, pero vamos en algunos momentos a enfocarnos en Cándida albicans. Hablábamos que es un hongo dimórfico que tiene 3 formas morfológicas distintas, y estas formas morfológicas son las levaduras, las pseudohifas y la hifa, ¿verdad? Que lo vimos en la clase anterior. Estos cambios de levaduras, de pseudohifas, de hifas, está determinado por la complejidad genética del hongo y además por las presiones ambientales, tanto a nivel de su nicho ecológico como a nivel del huésped que está infectando, ¿sí? La presión del ecosistema pues incide en mayor o menor medida que se generen alguna de estas fases. Sin embargo, lo traigo a cuenta porque justo estas fases son las que le permiten al hongo tener un dinamismo en el huésped y son las que de alguna forma determinan el desarrollo o no de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hongo, las hifas, como van a ver en una lámina más adelante, son más virulentas, ¿sí? Y más patogénicas que, por ejemplo, las levaduras, ¿sí? Entonces, cuando el hongo, el sistema inmunológico permite desarrollar estas fases morfológicas, es cuando también de alguna forma se generan las condiciones para provocar enfermedad. Cándida albicans es un microorganismo que se encuentra con nosotros, con todos nosotros, incluso desde el momento del nacimiento, ¿sí? Y por lo tanto, en condiciones normales, salvo en la vaginitis por cándida, que no necesariamente tienen que haber anormalidades fisiológicas del huésped, sino que pueden influenciar otros factores, pero en general en el resto de cuadros de cándida en condiciones normales no nos debería de afectar, ¿sí? Siempre debe de existir un factor predisponente para que nos provoque el cuadro, y eso siempre lo deben de tomar en cuenta ustedes al momento de manejar a sus pacientes, porque de lo contrario se van a exponer a ustedes a intentar tratar un cuadro de candidiasis sin determinar la causa, ¿sí? Porque alguien me va a decir, no, es que si tengo una candidiasis sistémica, pues la causa es la candidiasis, Cándida albicans, por ejemplo, pero no lo es, algo le está permitiendo a cándida provocar esa candidiasis sistémica, ¿sí? Tengo una válvula protésica en el corazón que ha sido nicho para Cándida albicans y yo voy a dar tratamiento para eso, le voy a cambiar la válvula y a los 2 meses otra vez regresa o fallece el paciente por una candidiasis en la válvula protésica nueva que se le colocó a este paciente, ¿sí? Y es porque se les olvidó que Cándida albicans no debería de provocarnos enfermedad, salvo que exista una condición de base. Entonces, al momento del manejo, y quizás esa es una de las mayores ganancias que se pueden llevar, es entender que cuando estén ante un cuadro de cándida deben de manejar, ¿sí?, la base que le permite a cándida causar enfermedad, ¿sí?, que puede ser tanto endógena como externa al huésped. Veíamos en la clase anterior que cándida existen muchas especies. Es la micosis sistémica más común. Podemos tener otras micosis por hongos, ya las vieron ustedes, ¿sí? De hecho, hay un apartado dentro de transmisibles que habla de micosis sistémica. Y justo
por lo que les acabo de decir, que Cándida necesita un factor que le permita causar ese cuadro, es que la candidiasis sistémica no se incluye con esas enfermedades. Ahí incluyeron, creo que histoplasmosis, coccidioidomicosis, ya criptococosis, etcétera, pero no se incluyó a Cándida dentro de ese grupo de micosis sistémica. Sin embargo, en la práctica es el hongo que más se encuentra causando micosis sistémica, ¿sí? En la práctica es el hongo que más vamos a encontrar causando micosis sistémica, pero no se incluye dentro de ese grupo de micosis. Los mayormente implicados, pues está la cabeza Candida albicans y todos los que están ahí, Tropicali, Glabrata, Kiefer, Guillermoni, dublinenses. Si se recuerdan, veíamos que Candida albicans realmente es un complejo, donde tenemos miembros de ese complejo, a Candida albicans sensu estricto, a africano y dublinense, y de estas tres y en el global, Candida albicans sigue siendo el patógeno que más se aísla de las candidiasis locales y sistémicas, ¿sí? Locales y sistémicas. Por estratos de población y por cuadro clínico, a veces encontramos otras cándidas en particular, ¿sí? Pero normalmente va a ser Candida albicans. Veíamos en la clase anterior que Candida albicans tiene genotipos que describen 4 patrones de H1 a H4 que se clasifican de acuerdo a esta proteína de su pared, y pues que el patrón 1 es dentro de estos grupos el más patogénico. Eso ya como repaso. Esto es lo que les estaba mencionando, que vamos a tener 2 patrones provocando candidiasis mucocutáneas o cutáneas, pero también vean acá en este cuadro, que es de su libro de texto, no está dentro de las candidiasis sistémicas, sin embargo es el hongo que más se aísla de las micosis sistémicas, ¿sí? Pero no se incluye, sino que se incluye dentro de la micosis oportunista, ¿verdad? Oportunista. Entonces, solidificando la idea, no puede manejar usted la candidiasis sistémica si no trata el factor que está provocando que Cándida cause ese cuadro. Si usted no trata lo que está de base, va a fracasar su tratamiento y su paciente puede fallecer, ¿sí? Puede fallecer. Ay, voy a tener que estar de aquí para allá. Y es que si me quedo aquí no veo. Ya. Qué problema realmente. El reservorio ya lo mencionamos, ¿sí? Todos tenemos a Candida albicans en mayor o menor medida. Va a estar en la cavidad oral, en las regiones genitales, en la piel, tracto gastrointestinal, etcétera. O sea, lo podemos encontrar en todas partes, y por lo tanto también va a estar en el ambiente, en mesa, donde está la disposición de desecho, etcétera. O sea que Cándida la vamos a encontrar en todas partes. Unas especies predominando por sobre otras de acuerdo a ese nicho ecológico, pero las vamos a encontrar en todas partes, tanto de forma endógena como exógena. Y como les dije, desde el nacimiento va a estar con nosotros. Es un hongo dimórfico, ya les mencioné por qué, y ya mencionamos que de acuerdo a esa morfología que presente, puede presentar mayor o menor virulencia y patogenicidad. Ya quedamos que son las hifas, la estructura del hongo más virulenta y con mayor patogenicidad, ¿verdad? ¿Y qué horas son, chicos? Sí, está fregado ir hasta allá abajo a traer eso, pero bueno. Sí. Vamos a iniciar con la candidiasis superficial, y esta pues se va a dar partiendo del hecho que Candida albicans es parte de nuestra microbiota. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una candidiasis cutánea o mucocutánea? Y esa se va a dar cuando se aumente el número de levaduras en esa región, ¿sí? Ya sea la mucosa
o el epitelio, o porque hay un proceso inflamatorio en ese epitelio, pues Cándida puede aumentar su multiplicación. Tener en cuenta que los mecanismos innatos de defensa para Cándida pues van a ser principalmente los fagocitos, dentro de ellos el neutrófilo, y cualquier situación que altere en mayor o menor medida, y por supuesto las barreras naturales, y entonces cualquier situación que altere ese equilibrio entre los fagocitos y la integridad de las superficies cutáneas o mucocutáneas va a provocar que Candida albicans pueda proliferar y causar lesiones. Entonces, esta presencia o aumento de la cantidad de Candida albicans se va a evidenciar por un proceso inflamatorio que puede ser agudo, sin embargo puede darse procesos crónicos, ya que pueden llegar hasta presentar lesiones de tipo granulomatosa, y lo que vamos a encontrar al momento de examinar esas lesiones, vamos a encontrar esa cantidad aumentada de levaduras y también de pseudohifas, ¿sí? Un aspecto muy importante es que cada vez que se nos presenten estos cuadros, normalmente uno de los factores, y vayan anotándolos porque es de irlos tomando en cuenta, estas personas con este tipo de micosis casi siempre nos van a dar como historia que acaban de estar con un tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Un tratamiento antimicrobiano. Entonces, parte de nuestras barreras naturales de inmunidad innata son la microbiota normal, ¿sí? Entonces, la alteración de esta microbiota también de alguna forma incide en poder permitirle a la levadura poder multiplicarse en mayor medida. Otro aspecto muy importante es que en el caso de la candidiasis sistémica se requiere que la levadura vaya más allá de esas barreras fisiológicas, ¿sí? Anatómicas, y que supere la defensa del huésped, ¿sí? Es probable que constantemente así como les mencionaba yo, ya no recuerdo en qué clase, que bacterias siempre van a estar pasando a nuestro torrente sanguíneo, pero que nuestro sistema inmunológico siempre las va a neutralizar y las va a eliminar. Igual levaduras siempre van a estar pasando, ¿sí? Algunas levaduras van a pasar siempre al torrente sanguíneo, pero las defensas del hospedador, pues si esa cantidad es mínima, ¿sí?, mantiene controlado, igual que las bacterias. Pero cuando esa cantidad supera las defensas del hospedador o son inadecuadas, esa levadura puede irse a alojar a cualquier tejido, ¿sí? A cualquier tejido, básicamente hasta los huesos, ¿ya? Hasta los huesos. No hay tejido que no pueda afectar cándida, ¿sí? Siempre y cuando estén superadas esas barreras del hospedador, que a la cabeza van a ser los fagocitos, y si se mantiene esa candidemia, entran en función los linfocitos T, principalmente los linfocitos TH17, ¿sí? T17. Entonces, cuando eso se supera, cándida se va a alojar en cualquier parte. Ahora, la base patogénica de cada uno de esos cuadros depende del sitio de localización, depende de la especie de cándida, ¿sí? Y depende del estado inmunológico del huésped. Entonces, no vamos a tener una patogenia general para todos los casos de candidiasis, sino que va a estar determinado por dónde se localice, sistema inmunológico del huésped, e incluso la especie de cándida que esté afectando. Otro aspecto muy importante en las candidiasis sistémicas que se va a presentar sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿sí?, en donde las intervenciones que hacemos de tratamiento, sobre todo sondajes, uso de inoculaciones de medicamentos, sueros, el mantener esos catéteres, etcétera, pueden ser la fuente de contaminación de esa levadura, ¿sí? Y como les repito, pues va a ir a afectar cualquier órgano. De ejemplo, quizás los casos más frecuentes, riñones, ¿sí?, sistema cardiovascular, el corazón, las válvulas cardíacas. Le gustan las prótesis cardíacas, ¿sí?, las válvulas, le encantan, ya le encanta el riñón, puede afectar el sistema nervioso central, puede alojarse en hueso.
Y entonces aquí es donde viene lo que les decía al principio. Deben de buscar siempre un factor predisponente, pero además deben de buscar la fuente de la levadura, ¿sí? ¿De dónde está bien? Pues lógicamente la tenemos en todas partes, pero en alguna parte debe de estar aumentada y que a partir de ese foco se está diseminando al resto de tejidos. Entonces, una vez la levadura está en nuestro organismo, en su estructura contiene diversos componentes proteicos, lipídicos y carbohidratos, algunos de ellos poco patogénicos y otros están directamente implicados en esa patogenicidad. Entre esos tenemos los mananos, los glucanos, polisacáridos, glucoproteínas, que además sirven algunos de estos y activando la defensa del huésped, pero cuando esa defensa falla, son esos mismos componentes los que van a causar ese daño. También les decía que la respuesta no solo va a estar acompañada por el sistema fagocítico, sino también por linfocitos T, principalmente TH1 y quizás más que TH1, TH17, ¿qué es eso? Ah, el ventilador. No, enciende. No. Solo tenía curiosidad. Enciéndolo, es que la veía bien. Entonces, y TH2, ¿sí? El detalle es que TH17 juega un papel importante, quizás más que TH1 y TH2, y es porque TH17 tiene que ver con el desencadenar la respuesta inflamatoria, pero potencia también la respuesta de fagocitos, ¿sí? La respuesta de fagocitos. Entonces tiene mucho que ver. Entonces la disfunción de la función que interleuquina produce el linfocito TH17. ¿Qué interleuquina produce el linfocito TH17 que está directamente relacionado a su adecuado funcionamiento a la susceptibilidad de candidiasis? ¿Cuál? 17, pues sí, la 17. Entonces, el linfocito TH17 es alto productor de interleuquina 17, por eso su nombre, y esta está directamente relacionada con desencadenar respuesta inflamatoria y además actividad fagocítica. La disfunción del linfocito TH17 está directamente relacionada con la predisposición también a candidiasis, ¿sí? Cuando hay disfunción de este eje, fagocitos, linfocitos T, pero principalmente linfocitos TH17, es parte de los factores que se deben de tomar en cuenta al momento del manejo de una candidiasis sistémica. Por ejemplo, usted está tratando con corticosteroides a un paciente y desarrolla la candidiasis sistémica, debe de tomar en cuenta que debe de suspender o bajar la dosis de los corticosteroides, ¿sí? Porque de lo contrario, si usted está dando tratamiento antiinflamatorio por una enfermedad autoinmune, por un trasplante, etcétera, ya no va a morir su paciente por la enfermedad que está tratando, sino por la candidemia, ¿verdad? Por la candidiasis. Vean lo que les mencionaba, lo que mencionaba al principio, que de las tres morfologías, levadura, pseudohifa e hifa, las hifas cuando están presentes son indicativas de mayor virulencia y mayor patogenicidad, y dentro de esas toxinas o esas proteínas tenemos la candidiasina, ¿sí? Que es experta en dañar los tejidos, de dañar los epitelios del huésped y permitirle a Candida albicans afectar prácticamente cualquier tejido, incluyendo hueso, ¿sí? Incluyendo hueso.
así vamos a tener candidiasis que estamos tratando en algún foco de nuestro organismo y no se nos ocurre tomar una radiografía o un TAC de nuestros sistemas para ver si en alguna parte tenemos algún foco infeccioso, ¿sí? De donde Cándida se esté diseminando a otros órganos, Si no tratamos eso, pues vamos a fracasar. Muchos de los pacientes graves hospitalizados se complican por candidiasis y pues somos malos para tratar las septicemias ya por bacteria, y cuando se presenta una candidemia, una candidiasis, peor todavía. Entonces, hay más factores de virulencia, por ejemplo, la familia de glucoproteínas superficiales, similares a la aglutinina, son otro grupo de proteínas de cándida, que de alguna forma le permiten tener cierto mimetismo y con ello evadir de alguna forma la respuesta del sistema inmune. También le permiten estas proteínas a poderse unir a receptores en las células hospedadoras porque son similares a otras proteínas propias de nuestro organismo. La respuesta inmune innata, como les dije al principio, juega un papel importante. Entonces los receptores tipo TOL, ¿sí?, juegan un papel muy importante en nuestra defensa, pero al final también le permiten a la levadura poderse diseminar en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la lectina, ¿ya? La lectina de las células, de nuestras células, por ejemplo, la lectina 1 se va a unir a beta-13-glucano de Candida albicans, ¿verdad? Y otros hongos para estimular la respuesta inmune, pero esta misma unión le puede permitir al hongo, o la afectación de esta unión le puede permitir al hongo su diseminación. Dentro de esa respuesta también está involucrado el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, el factor estimulante de colonia de granulocitos, pues es una respuesta predominantemente de fagocitos. Si no hay quien fagocita la levadura, el sistema inmunológico se ve dificultado. Y esto ya se los había mencionado, la unión del beta-glucano a la lectina 1, pues a las células dendríticas y al resto de células como macrófagos, pues activa a los linfocitos TH17 que producen interleuquina 17. Si esto funciona así, es así como la mayoría de nosotros ante la presencia de alguna levadura, pues la logramos neutralizar y eliminar. Si esto no funciona, pues entonces estaríamos ante un posible caso de candidiasis mucocutánea o cutánea. Estos son otros factores de virulencia que tiene también la levadura. Tiene muchísimos factores de virulencia y de acuerdo a la especie y al foco donde esté provocándose el cuadro, así va a cambiar la base fisiopatogénica. Es decir, no podemos tener una base fisiopatogénica. Esto funciona para todas las cándidas y esto funciona para todos los sistemas orgánicos que pueda infectar, ¿sí? Siempre hay diferencias entre ellos. Entonces tenemos la SAP, la PLO, son otros factores de virulencia que puede utilizar la levadura. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En el caso de candidiasis mucocutánea, ¿cuáles son los factores que deberían de ustedes valorar o tomar en cuenta en sus pacientes? Bueno, a la cabeza, como ya se los mencioné en la diapositiva anterior, el uso de antibióticos, ¿sí? Si ustedes han usado antibióticos, pueden promover el aparecimiento de una candidiasis cutánea o mucocutánea, ¿sí? O cuando hablamos de este tipo de candidiasis, pueden promover, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, la alteración o la afectación de esa microbiota por ese antibiótico puede promover que la levadura se multiplique más en el tracto gastrointestinal y a partir del tracto gastrointestinal se estén generando ya siembras a distancia de levaduras, ¿sí? Siembras a distancia de levadura. Entonces siempre va a estar como uno de los principales factores los antibióticos.
En los niños va a ser frecuente que ustedes provoquen esto, ¿sí? Y deben de tomarlo en cuenta, por ejemplo, las candidiasis orofaringeas, ¿ya? O candidiasis de pliegues, sobre todo en niños menores tratados con antibióticos, pues ustedes lo deben de tomar en cuenta que son ustedes quienes han provocado esa candidiasis, ¿sí? El embarazo también predispone, sí, porque está en general el sistema inmunológico, hay un cierto grado de inmunosupresión fisiológica, pero de manera particular el eje fagocitos y sobre todo el eje de tipo celular TH1, TH2, pero principalmente TH17 va a estar disminuido, ¿sí? Sobre todo porque TH17, ya lo mencionamos, proinflamatoria, y ese proceso pues está de alguna forma disminuido de forma fisiológica en el embarazo. La obesidad es otro factor de riesgo. La diabetes, quizás después de los antibióticos, la diabetes es uno de los factores predisponentes hoy en día más importantes. También medicamentos inmunosupresores, quimioterapia, etcétera, todo aquello que no solo destruya las células cancerígenas, sino que también deprima las células del sistema inmunológico, van a predisponer a este tipo de candidiasis, ¿sí? Los lactantes y los ancianos son las dos poblaciones de mayor riesgo. Sin embargo, van a ver que los hospitalizados, sobre todo por tiempos prolongados a nivel hospitalario, se vuelve como la población en donde los cuadros se pueden complicar mucho más. También hay otros factores como la pérdida de integridad, ya alteración de la microbiota, por ejemplo con antibióticos, pero además a eso le sumamos pérdida de integridad de las mucosas o de la piel por trauma, por quemaduras, ¿sí? O por maceración de la piel, ¿sí? Por maceración de la piel. Un ejemplo de maceración de la piel es lo que sucede en los pliegues, ¿verdad? En donde si hay excesiva humedad y hay bastante roce, puede terminarse macerando esa piel. ¿Cuáles son los cuadros de candidiasis mucocutánea? Ya vimos 3 en la clase anterior, que son la candidiasis vulvovaginal, la balanitis o balanopostitis, que hablamos que no es una ITS, pero que si alguien tiene relaciones con una persona que, por ejemplo, tiene gran cantidad de levaduras, tiene el número de levaduras aumentadas, y dentro de estas especies que tienen factores de virulencia como la candidiasina, que puede afectar la superficie celular y permitir que la levadura entre, puede provocarle una candidiasis a esa persona. Sin embargo, no se considera una ITS, pero pueden presentarse ese tipo de casos. Todos estos cuadros se van a estar más exacerbados en inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes con VIH, ¿sí? Pacientes con antiinflamatorios, pero igual en este grupo de lactantes y ancianos va a ser más frecuente, y sobre todo si están hospitalizados. Aquí tenemos, por ejemplo, una candidiasis de boca y garganta que ya la habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? ¿O no la habían visto? No, ¿verdad? No, yo creo que no. Pero aquí tenemos una candidiasis de boca y garganta y de otras partes que vamos a ver en las siguientes. Entonces, esta es la candidiasis bucofaringea. Aquí puede afectar labios, lengua, paladar duro, paladar blando, la faringe, los carrillos, encías, etcétera. Puede afectar cualquier parte de la cavidad bucofaringea, desde los labios hacia la faringe posterior. Entonces, lo que va a presentar son lesiones irregulares que a veces pueden confluir, ¿sí? Van a dar la apariencia de pseudomembranas blanquecinas, a veces pueden ser múltiples o a veces pueden confluir en una sola lesión, ¿sí? Otro aspecto muy importante y que no lo mencioné en la patogenia, quizás a eso le suma a todos los factores de patogenia que tiene la cándida, es a la capacidad de formar biopelículas, ¿sí? Y esto es un ejemplo de biopelículas formadas por cándida. Sí, en el caso de las biopelículas, les han de haber explicado en
en la clase que se los explicaron, no sé en cuáles explicaron biopelículas bacterianas. Josué, les dieron clase, les hablaron de las biopelículas, sí, ¿verdad? Al principio de bacteriología. Al igual que en las bacterias, las cándidas de la parte más superior de la biopelícula es la que tiene mayor resistencia a la respuesta inmune del huésped, y las cándidas de las partes más inferiores de esa biopelícula, que están alejadas de la respuesta inmune del huésped, son las encargadas de reproducirse. Es decir, que el perfil de expresión genética de las levaduras de la superficie de la biopelícula es diferente a las que están abajo. Entonces vean que forman una comunidad en las cuales se potencian mutuamente. Las de afuera protegen a las levaduras de adentro, y las de adentro se encargan de multiplicarse más para mantener esa comunidad. Entonces estas biopelículas son importantes, porque cuando usted vea esto, no vaya a pensar que con una dosis de antimicótico va a manejar eso, ¿sí? Porque la biopelícula es resistente al tratamiento antimicótico, ¿sí? Antimicótico. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces esas biopelículas las podemos evidenciar fácilmente en la cavidad bucofaríngea, ¿sí? Ya eso ya lo vimos, los factores predisponentes, pero en cada diapo lo van a encontrar, pero ya lo estuvimos viendo. También tenemos candidiasis cutánea, ¿sí? Aquí están los factores predisponentes de daño a la piel, ¿sí? O sea que aparte de los factores de virulencia que presenta cándida, tienen que haber factores predisponentes que le permitan a la piel o predispongan a la piel sufrir de estos procesos. Sobre todo va a ser por traumatismo, siempre quemaduras, maceración. Incluso puede haber, y se ve frecuente eso en la clínica, las infecciones intertriginosas, ¿sí? Que se presentan en esas partes corporales húmedas como axila, pliegues submamarios, ingle, interglúteo, todas aquellas zonas que tengan mayor temperatura, mayor humedad y roce, se van a predisponer a la presencia de cándida. Por supuesto, siempre está de base tener cierto grado de alteración de la respuesta inmune, o haber estado en tratamiento con antibióticos, o tener un foco de donde cándida se esté presentando en esos lugares, ¿sí? Siempre puede existir esa posibilidad. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos lesiones por cándida en la región poplitea, en la axilar, pliegue submamario, vean cómo está, candidiasis de pañal, un niño recién nacido, una niña recién nacida, ya con una candidiasis provocada por la humedad del pañal. Las madres no le cambian el pañal frecuentemente, pues claro, cuesta lavarlo y todo, o para ahorrarse estar cambiando el pañal desechable que vale no sé cuánto, más de $1, no sé cuánto vale, pero pues sí, a veces los niños están con mucho tiempo, con esa maceración, con esa humedad y ese aumento del calor, y predispone. Entonces las zonas infectadas van a estar así, miren, como esto, así va a estar la axila, el pliegue submamario, el pliegue axilar, la ingle, etcétera, interglúteo va a estar con estas características, lesiones rojas y húmedas, y en ella incluso pueden surgir vesículas en donde ya se demuestra un daño a la integridad del epitelio, y ese exudado puede presentarse en forma de vesícula, lo cual puede a veces confundir con otra afección, por ejemplo una infección herpética, ¿sí? También puede haber afectación del espacio interdigital, pies y manos, y eso está relacionado también con algunas profesiones, ¿sí? Vean acá, puede haber, esto va a ser característico, le van a consultar a ustedes, ¿sí? Entonces deben de dar un manejo para esto, pero lógicamente esa cándida no aparece ahí por sí sola, sino que hay otros factores, humedad, falta de higiene de este tipo de pacientes. La profesión tienen que preguntarle, porque si alguien trabaja en un ambiente húmedo donde todo el día va a estar con agua en sus pies o en sus manos, con otros químicos que dañan la integridad de la piel como jabones, detergentes, entonces bien difícil que ustedes manejen esto. Tienen que manejar la causa subyacente, siempre, incluso en las cutáneas como esta. Miren,
Esto es sumamente doloroso y a veces hasta inhabilitante para que las personas trabajen. Me equivoqué, les dije que hasta los huesos, no, si hasta las uñas también, ¿sí? Hasta las uñas, puede haber invasión de las uñas o puede haber alrededor del lecho o placa ungueal, puede haber afectación por cándida, va a haber inflamación que es muy dolorosa, va a haber eritema en esta región y puede incluso llegar a haber destrucción de la uña, igual que provocan los dermatofitos que afectan la uña. ¿Sí? Que ustedes ya los conocen muy bien y contestaron esta respuesta. Sí. ¿Cuáles son los dermatofitos que afectan la uña? Bien, cabalito eso. Se ve que pero igual incluyan dentro de esos a cándida, ¿sí? Sobre todo si la profesión es trabajo con las manos, alta humedad, uso de químicos corrosivos, detergentes y todo, eso daña la integridad del lecho ungueal o de la uña o de la piel de las manos, ¿sí? El espacio interdigital, y estas personas van a estar padeciendo tanto de candidiasis interdigital o onicomicosis por cándida. Así es que incluyanlo, pero no lo confundan. Otro que veíamos es la presencia de candidiuria, ¿sí? Igual que las infecciones bacterianas, puede esa cándida haber accesado al... ¿Qué horas tienen? Sí, que la clase estaba para 2 horas y yo ya tengo 1 hora. Puede haber accesado de forma ascendente o de forma descendente, ¿sí? Cuando es de forma descendente, el tracto gastrointestinal es uno de los focos más importantes, es decir, por vía hematógena llega a la vía urinaria. Y cuando es de forma ascendente, es la región vulvovaginal o la región del glande, la que puede estar colonizada y aumentada por cándida, que permite accesar al tracto urinario. Ya veíamos nosotros que en el caso de cándida albicans, entre el 50 y el 70% de los casos de candidiuria va a ser por cándida albicans, pero participan otras especies de cándida. Por ejemplo, en neonatos es cándida paralopsis la que más se va a aislar de la candidiuria en los neonatos. Uno de los aspectos más importantes, si tenemos pacientes hospitalizados, normalmente estos pacientes con candidiuria van a tener el antecedente de haber estado o estar con una sonda, ¿sí? También cándida se ha relacionado con prostatitis, aunque es sumamente raro, sobre todo se va a presentar en pacientes con diabetes. Y normalmente se asocia después de que hemos colocado una sonda a estos señores, las personas que están con prostatitis o hiperplasia prostática que ya dificulta la evacuación urinaria. Eso es frecuente en la población arriba de 55, 60 años y por lo tanto necesitan constantemente estar cambiando esa sonda, ¿sí? Cada 15 días o cada 30 días hay que cambiar esa sonda y eso también predispone a que cándida pueda accesar a la próstata. Ahí podemos tener complicaciones y vean que cándida, si está presente en vejiga y en la uretra, en teoría no causa sintomatología, ¿sí? Sintomatología, pero ese proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria a la presencia puede dañar la integridad del epitelio vesical o del epitelio de la uretra, y entonces sí cándida puede accesar a estos tejidos y causar sintomatología. En teoría, no, en la mayoría de los casos no vamos a tener sintomatología, pero cuando accesa a estos tejidos o asciende más allá de la uretra o la vejiga, entonces podemos tener complicaciones debido a la candidiasis del sistema urinario, como la cistitis enfesimatosa. Podemos tener también, si accesa hasta los riñones, tenemos una pielonefritis por vía ascendente,
o algo que no es muy frecuente, pero ustedes lo deben poder discernir, es la presencia de estructuras, ¿sí? Al momento de realizar una ultra, ¿sí?, o un TAC de la vía urinaria, podemos encontrar bolas de hongo, ¿sí?, o los llamados benzoas, ¿sí?, o benzoares, como le quieran llamar. Podemos encontrarlo en la pelvis renal, en los uréteres o en la vejiga, ¿sí? Y esos benzoas o benzoares son difíciles de tratar, ¿sí? Y son literal bolas del hongo, ¿sí? Bolas del hongo en donde la superficie de ese benzoar o de esa bola de hongo está constituida por levaduras que son muy resistentes a la respuesta inmune del huésped, y las del centro de ese benzoar son levaduras que están genéticamente expresando muchos factores de proliferación, sí, se multiplican más que las que están más externas. Entonces podemos encontrar eso. Entonces puede, debido a esos benzoares, generarse necrosis papilar, accesos perinefríticos y causar síntomas también de obstrucción renal. Entonces el paciente de repente no puede orinar, tiene urgencia, ¿sí? Y usted lo que encuentra a la ultrasonografía puede encontrar que hay presencia de pequeñas masas que pueden estar obstruyendo el ureter, pero no tienen la ecogenicidad de un cálculo, sino que tiene la ecogenicidad de un proceso microbiológico, ¿sí? Entonces puede darse ese caso. ¿Cómo podemos sospechar eso? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene síntomas urinarios, estamos tratando con antibióticos y comienza a disminuir la función renal, no aislamos bacteria en cultivo y si observamos levaduras en la orina, tenemos que pensar en este cuadro, ¿sí? Eso ya se los mencioné, pero he de decirlo que a veces cuando tenemos una vulvovaginitis por cándida, no solo como lo dice su nombre, vulvovaginitis, toda la región vulvar puede estar afectada, y esto incluye que parte de la uretra también puede estar afectada por un proceso inflamatorio. Este mismo proceso inflamatorio, este daño al tejido por esa respuesta inflamatoria, predispone que más levaduras puedan penetrar esos tejidos y provocar irritación en esos tejidos y provocar sintomatología. Es decir, que en la mujer más que en el hombre puede haber síntomas debido a la presencia de la levadura en la vía urinaria inferior. Entonces puede haber poliacuria, tenesmo, disuria y dolor suprapúbico, ¿sí? Hasta aquí estamos en una candidiuria que se ha limitado a nivel de la vejiga, ¿sí? Todavía no hemos hablado de la afectación de los uréteres, ¿ya? Y del sistema renal. El otro cuadro que ya lo vimos, que es la candidiasis vaginal, es parte de las candidiasis mucocutáneas, que ya no lo vamos a ver porque ya lo vieron, ¿sí? También hablábamos de las candidiasis complicadas, ¿sí?, en la clase anterior, que se los traigo acá porque es parte de las candidiasis mucocutáneas, ¿sí? Y hablábamos de que no solo cándida provoca la vaginitis o la vulvovaginitis por levaduras, sino que hay otras levaduras como Saccharomyces cerevisiae que puede provocar eso. Bien, eso está en la clase anterior, pero viene acá también. Ok, el otro cuadro es la balanitis y la balanoprostitis por cándida, ¿sí?, que ya estuvimos viendo que no es tan frecuente, pero puede darse. Y esta ya la vimos en la clase anterior, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la candidiasis sistémica, cuando el sistema fagocítico, la inmunidad celular y además tenemos un foco infeccioso en alguna parte, hay un aumento del número de levaduras, puede darse la candidiasis sistémica. Utilizando cándida, múltiples factores de patogenicidad y de virulencia, y este cuadro o esta base patogénica, como ya se los dije, va a depender de la especie de cándida, de cuál es el lugar de nuestro organismo que está infectando, ¿sí?, y del sistema inmunológico de nuestro huésped. Entonces, pero en general vamos a tener estas candidemias, ¿sí?, esta candidiasis sistémica en pacientes que están con catéteres,
con sondas permanentes, pacientes que han estado sometidos a cirugía. Las personas que abusan de droga también van a predisponerse de drogas intravenosas. La broncoaspiración, sobre todo aquellas personas que están ingresados, que han estado con múltiples tratamientos con antibióticos, pueden tener aumentada la cantidad de levaduras a nivel de faringe, orofaringe, e incluso pueden tener una candidiasis orofaringe como la que vimos anteriormente, y puede aspirar, ¿sí? Este paciente puede hacer broncoaspiración y llevarse una gran cantidad de levaduras al sistema respiratorio, por ejemplo, ¿sí? Y causar una candidiasis de tipo pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber algún factor predisponente. También que puede haber daño de piel o tejido, que en el caso de los pacientes politraumatizados, sometidos a cirugía, quemados, pues ya tienen pérdida de la integridad de su piel, que fácilmente puede ser penetrado por las levaduras, o a nivel del tubo digestivo, en pacientes también que han sido tratados con antibióticos, con varios antibióticos, o que están ingresados y están siendo tratados con antibióticos. No solo la posibilidad de generar una infección bacteriana, sino también una fungemia debido a la alteración de la microbiota por el antibiótico, y que es a través de la pared intestinal por vía hematógena que puede diseminarse a otras partes. Si tuviésemos una persona normal, como nosotros, entre comillas normales, ¿verdad? Me incluyo, ya, todos nos consideramos normales. Estas levaduras van a estar siempre pasando a nuestro torrente sanguíneo, pero nuestro sistema inmune, los fagocitos y el linfocito TH17 siempre las van a estar neutralizando. Dicho sea de paso, todos tenemos inmunidad, o podemos tener inmunidad en contra de cándida, ¿sí? Porque en algún momento hemos tenido seguimos teniendo constante contacto con la levadura desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos. Entonces, pero el romper ese equilibrio, esa pérdida de inmunidad, pues nos predispone que cuando esa levadura entre se puedan ir a alojar a cualquier parte, porque no va a ser ni fagocitada ni eliminada. Entonces, aquí viene el otro grupo, las personas con trastornos innatos de fagocitosis o de inmunidad celular también van a ser población como un factor predisponente importante a sufrir de candidiasis. Entonces aquí tenemos distintos tipos de candidiasis sistémica: gastrointestinal, renal, neurológica, aquí me faltan más fotografías, cardíacas, etcétera, ¿verdad? Óseas, ¿sí? Que pueden darse. Los pacientes, y parecerá redundante, pero si ustedes están haciendo eso, pues su paciente, bueno, es que de hecho siempre debe estar preparado usted en dar tratamiento antimicótico cuando usted está usando corticosteroides, ¿verdad? Siempre, ante cualquier hallazgo, inmediatamente debe iniciar el tratamiento antimicótico, porque si usted está utilizando corticosteroides o otros inmunosupresores, pues existe alta probabilidad. Entonces, los pacientes con trastornos hematológicos, mieloproliferativos, van a estar con predisposición. Los pacientes con linfomas, con leucemias, van a estar predispuestos a candidiasis. Los pacientes con anemia plástica, es decir, que tienen de base una disfunción de la médula ósea, la enfermedad granulomatosa crónica, todos estos pacientes van a estar predispuestos a candidiasis sistémica. Puede afectar el miocardio. Aquí tenemos un foco ya de Candida albicans en miocardio de un paciente con SIDA. Entonces vean que allí justo no funcionan los tres componentes, ni los fagocitos, ni los linfocitos TH, ni mucho menos el linfocito TH17. Bien, a Cándida le gusta las válvulas cardíacas, ¿verdad? Sobre todo cuando se han colocado válvulas protésicas, etcétera, pues le encanta eso. Aquí tenemos un caso de depósito y proliferación de Cándida
en esta válvula del corazón, pero si ustedes se fijan, ya hay una especie de masa que es visible, ¿sí? Que es visible a través de esa ecografía, ¿sí? Ustedes vean que aquí está en la cavidad cardíaca y se observa esa lesión. Entonces aquí lo que tenemos son vegetaciones o proyecciones, por decirlo de otra forma, por la formación de biopelícula. Va creciendo tanto que hasta ya es visible, al igual que se observa las placas en la mucosa oral, pues lo mismo se está formando en otra parte del cuerpo, en menor tamaño, pero se puede lograr visualizar. Entonces ya hablábamos de que esas biopelículas son resistentes a tratamiento, ¿sí? Resistentes a tratamiento. Aquí, en este caso de este paciente, tenemos una válvula aórtica que es protésica, pero posterior a la colocación de la válvula se generó ese VSOAR, ¿sí? ¿Ya? Y que es una masa, se creó ese VSOAR en esa válvula, ¿verdad? Y lógicamente echó a perder esa válvula y ese paciente, la vida de ese paciente pues está pendiendo de un hilo. Se hizo hemocultivo para ese paciente y se aisló Candida paralopsis, ¿sí? Candida paralopsis. El cirujano dijo: demos tratamiento con fluconazol y cambiemos la válvula, el cirujano cardiovascular, ¿sí? El cirujano cardiovascular. Pero ahí vino un ex estudiante de enfermedades transmisibles 2 de 2024 y le dijo: no, momento, antes de cambiar la válvula, de alguna parte tiene que estar viniendo esa levadura, ¿sí? Porque estuvieron en la clase del doctor Ortega. Está bien, va. Entonces, antes de realizar el cambio de la válvula, porque es otro procedimiento, además con el daño que había tenido, ya no solo necesitaba el cambio de válvula, sino un marcapaso. Entonces la posibilidad, por lo que les dije al principio de la clase, que siempre hay algo de base, siempre, ya sin excepción, en Cándida siempre va a haber algo de base. Entonces, muy atinadamente, siguieron estudiando el paciente, siguieron haciendo estudios incluso de imagenología, hicieron una resonancia magnética de todo el cuerpo y a nivel de L3, de L1 y L2 encontraron esta lesión, ¿sí? ¿Ya? Esta lesión. Entonces lo diagnosticaron con una espondilodicitis fúngica, ¿sí? Por Cándida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Antes de realizar los procedimientos, aumentaron el número de antifúngicos, doble tratamiento antifúngico por tiempo prolongado y hasta que lograron tratar esto, hasta que esto cambió, hicieron el tratamiento de la válvula, porque de lo contrario hubiese sucedido lo mismo, ¿sí? Y probablemente hubiera terminado con la vida del paciente. Entonces, siempre con Cándida va a haber algo de fondo, ¿sí? De alguna parte puede venir, no solo tenemos que decir, no sé qué viene de nuestra flora o del tracto gastrointestinal, tenemos que buscar de dónde está saliendo esas siembras a distancia. Entonces aquí tenemos un típico ejemplo de endocarditis por Cándida y una candidiasis de tipo ósea. La otra candidiasis es la candidiasis renal. Veíamos en las láminas anteriores la candidiasis urinaria. Lo más importante ya lo vimos, chicos, así que todo lo que veamos de aquí es ganancia. Ya habíamos visto la candidiasis urinaria en cistitis y uretra, pero ya habíamos hablado que puede complicarse con una candidiasis renal o además por vía hematógena llegar la levadura a los riñones y provocar una candidiasis renal. De forma general, casi siempre una candidiasis renal está asociada a un aumento de levaduras a nivel gastrointestinal, ¿sí? Uso de antibióticos, por ejemplo, a la cabeza, o trastornos inflamatorios crónicos del sistema gastrointestinal, colon, etcétera, puede permitir que Cándida prolifere más y pueda accesar al torrente sanguíneo. Los pacientes con diabetes, inmunosuprimidos, con VIH, SIDA, pacientes con quimioterapia, ¿sí? Fármacos inmunosupresores, van a tener mayor predisposición. A esto le suman que si alguno de estos pacientes está hospitalizado, tienen mayor cantidad de levadura en distintas partes del cuerpo que pueden contaminar esas ondas
y a partir de esa sonda estar inoculando por vía hematógena la lemadura. El trasplante renal también es un factor predisponente. Hoy en la mañana estuvimos con otro colega hablando de un caso conocido que se hizo el trasplante renal, pero ¿se acuerdan en la clase que les mencionábamos que citomegalovirus en pacientes con tratamiento antiinflamatorio para evitar el rechazo al trasplante, pues puede causar la misma pérdida del trasplante? Un paciente que se le hizo el trasplante de riñón, pero citomegalovirus se reactivó y le provocó que perdiera el riñón. Solo 3 meses duró el riñón, ¿sí? Entonces, igual cándida en los pacientes trasplantados puede complicar ese trasplante renal, ¿sí? Entonces, cuando usted va a participar, si usted es nefrólogo o es urólogo, que ambos participan en el manejo de estos pacientes, deben tomar en cuenta que la posibilidad de una candidiasis renal en el trasplante. Lo demás ya lo habíamos hablado. Normalmente, si tenemos, igual que en la cistitis, si tenemos fiebre resistente, un paciente con fiebre, le estamos dando antibiótico, encontramos levaduras en orina y hay deterioro de la función renal, como dije en la diapo anterior, como parte de las complicaciones de una cistitis por cándida que puede ascender al riñón. Igual acá, por vía hematógena, si tenemos esos 3 factores, podemos sospechar, ¿sí?, fuertemente que es cándida quien nos está provocando ese cuadro, ¿sí? Igual podemos tener, al igual que en la vejiga y en la uretra, bolas que pueden obstruir. Podemos tener benzoares que pueden obstruir en el uréter o en el riñón el flujo de la orina. Estas son las complicaciones, ¿sí?, que ya les mencioné anteriormente, pero puede haber necrosis papilar, abscesos perinefríticos, ya se los había mencionado, y en estos pacientes van a haber siempre sintomatología. No va a ser como en la candidemia, en la candidiuria, afectación de uretra y cistitis, que puede o no puede haber sintomatología. Acá sí va a haber sintomatología, ¿sí? Es un cuadro bastante grave. Otro aspecto muy importante, que cuando tenemos un paciente con candidiasis renal, debemos de pensar que esa cándida ha salido de algún lugar, principalmente gastrointestinal o una sonda, pero si está en riñón, muy probablemente está en otras partes, ¿sí? Muy probablemente está en otras partes. Entonces puede estar en sistema gastrointestinal, sistema nervioso central, en piel, en ojos, hígado, vaso, etcétera. Entonces tenemos que pensar que otros órganos pueden estar afectados. Nuestro parámetro entonces de manejo, no solo ver que se mejore la función renal, sino verificar que el resto del sistema orgánico esté libre de levaduras, ¿sí? Y por lo tanto debemos de estudiar todo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los casos de candidiasis retiniana, sí, de hecho Candida albicans es la causa más frecuente de endoftalmitis por hongo, no es otro hongo más que cándida, sí, el que más frecuentemente se detecta causando la retinitis candidiásica. Y aquí igual la infección o la levadura casi siempre es de origen endógeno, ¿sí? Y está de base lo que ya hemos venido diciendo, el tratamiento con antibióticos, fármacos inmunosupresores, etcétera. Aquí vamos a ver que este proceso de cándida en la retina va a ser asintomático también hasta que ya se provoca el daño, ¿sí? Hasta que cuando el daño ya está hecho, se comienzan a observar los trastornos de visión de estas personas, pero cuando eso sucede, el daño ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el daño vamos a poder observar focos inflamatorios que pueden ser únicos o pueden ser múltiples como este, miren, múltiples como este o pueden ser únicos como este, ¿de acuerdo? Vieron el ojo en anatomía, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Va. Entonces van a poder dilucidar qué es normal ahí y qué es lo que no debería de estar ahí, ¿verdad? Bien, estos puntos que ustedes observan, ¿sí?, que ustedes observan acá, que pueden ser únicos o múltiples, se llaman manchas de Rod, ¿sí? Manchas de Rod.
que no son patognomónicas de candidiasis, porque las manchas de Roux las podemos observar en otros trastornos patológicos, que lo que se observa son manchas con un halo, ¿sí? Y a eso se le llama manchas de Roux, que también las podemos observar en la candidiasis retiniana, pero que lo podemos observar en otras patologías infecciosas e incluso no infecciosas, pero se observan en la candidiasis retiniana. Aquí les dejo la descripción de las fotografías, pero yo les preguntaba si se acordaban de la retina y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí la leen. Tenemos otro cuadro que es la candidiasis mucocutánea crónica, ¿sí? Porque lo que hablamos en anteriores son las candidiasis mucocutáneas de tipo agudo, pero estos cuadros a veces pueden cronificarse por falta de acceso a un tratamiento adecuado o porque el médico no da una, porque no se acordó de la clase de transmisible. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos ante una candidiasis mucocutánea, mucosa o cutánea de tipo crónico? Porque vamos a ver ya lesiones de tipo granulomatosas con calcificaciones, ¿sí? Con calcificaciones. Ya, ahí lo que eso puede ser secundario a candidiasis recurrente o persistente, ¿sí? En cualquier superficie de nuestro organismo. Entonces, eso lo debe a tomar en cuenta. Se clasifica por la edad de inicio, por la presencia o no de enfermedades endocrinológicas como diabetes, trastornos de tiroides, etcétera, por la predisposición genética, ¿sí? Es decir, que hay una predisposición genética a la susceptibilidad por cándida, como lo sucede con la mayoría de microorganismos, ¿sí? Unos somos más susceptibles que otros, y no necesariamente porque hemos tenido o no contacto con ese microorganismo, sino que hay una base genética, y por el estado inmunitario. Más comunes en la niñez y relacionados con inmunodeficiencia primaria, hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, diabetes mellitus, hipogonadismo. ¿De acuerdo? Entonces va a presentar ese tipo de lesiones, pero a la base van a tener una respuesta inflamatoria de tipo granulomatosa, y eso pues en el diagnóstico histológico de patología va a quedar evidenciado. Eso por microbiología no va a ser solamente el diagnóstico, sino que debe haber un diagnóstico por patología. Este es igual la base fisiopatogénica. Tenemos una candidiasis gastrointestinal que afecta desde boca, estómago y todo el tracto gastrointestinal, cualquier parte del tracto intestinal, desde los labios hasta el final, ¿sí? Puede haber candidiasis del sistema gastrointestinal. Esta es la garganta, y ahí ustedes diferencian lo demás. ¿Eso qué es? El diagnóstico. Bueno, y podemos seguir hablando de candidiasis de cualquier parte, cerebral, etcétera, ¿verdad? Podríamos pasar toda la mañana. ¿Qué horas son, chicos? Las 10:02. ¿Y qué tienen? Psicología. Bien, las dos láminas que vienen son del diagnóstico, las revisan y si tienen dudas me las consultan por correo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos.